En el siguiente video vamos a ver qué es la atención, los tipos de atención, trastornos que pueden afectar este desarrollo cognitivo y cómo la podemos medir. Bien, como primero tenemos qué es la atención. La atención se puede definir como la capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes. Es decir, la atención es el proceso cognitivo que nos permite orientarnos hacia los estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. Cabe destacar que la atención no es un proceso unitario, sino que existen distintos tipos de atención. Como se puede intuir por la propia definición de atención, esa capacidad cognitiva es de gran importancia. Resumiendo, podemos decir que la atención es una capacidad que nos sirve para crear, guiar y mantener nuestro cerebro activo de manera que podamos procesar correctamente la información. Hay varios tipos de atención. Como lo decíamos anteriormente, la atención es un proceso complejo que participa prácticamente en todas nuestras actividades cotidianas. A lo largo del tiempo se ha hecho evidente que la atención no es un proceso unitario, sino que se puede fragmentar en diferentes subprocesos atencionales o diferentes tipos de atención. El modelo más aceptado es el modelo jerárquico de Schoenberg y Meitner, basado en los casos clínicos de la neuropsicología experimental. Este modelo lo que decía era que la atención se componía primero en la atención interna. La atención interna es la capacidad de prestar atención a procesos internos, mentales o sensaciones. Como segundo está la atención externa. La atención externa se trata de la atención causada por estímulos que provienen del exterior o de nuestro entorno. Tercero, tenemos la atención abierta. Esta está acompañada de respuestas motoras. Estas nos facilitarán la acción de atender, por ejemplo, girar la cabeza y mirar a una persona de frente cuando nos habla, dirigir nuestra mirada a esta persona. Luego tenemos la atención encubierta. La atención encubierta es la que nos permite prestar atención a estímulos sin que aparentemente dé la sensación de estar llevando a cabo esa acción. Es decir, prestarle atención a la persona sin mirarla frente a frente. Está la atención arousal. Hace referencia a nuestro nivel de atención y el nivel de alerta. Así estamos adormilados o enérgicos, es decir, que dicha atención a la hora de dormir no está presente. Está la atención focalizada. Esta atención se refiere a la capacidad de centrar nuestra capacidad o nuestra atención a un estímulo. Luego tenemos la atención sostenida. Dicha atención sostenida trata de la capacidad de atender a un estímulo o actividad durante un largo tiempo. Tenemos la atención selectiva. Esta atención es la capacidad de atender a un estímulo o actividad en concreto en presencia de otros estímulos distractores. Es cuando estamos viendo el computador y a la par estamos atendiendo el teléfono. Ese es un ejemplo. Tenemos la atención alternante. Esta consiste en cambiar el foco de atención entre dos o más estímulos. Está la atención dividida. Esta es la que define la capacidad que tiene nuestro cerebro para atender a diferentes estímulos y actividades al mismo tiempo. Y por último tenemos la atención auditiva. Es la capacidad de atender a estímulos que percibimos a través de nuestro sentido del oído. Tenemos sistemas atencionales y la neuroanatomía. Vamos a empezar por la parte del sistema activador reticular ascendente o REC de alerta.
Este sistema se encarga principalmente de regular el arousal y de la atención sostenida. Se encuentra en estrecha relación con la formación reticular y algunas de sus conexiones, como las áreas frontales, las estructuras límbicas, el tálamo y los ganglios basales. Luego tenemos el sistema, el sistema atencional posterior o red de orientación. Este es el sistema que se encarga de la atención focalizada y de la atención selectiva de estímulos visuales. Las áreas cerebrales que se involucran en este tipo de atención son la corteza parietal posterior, el núcleo pulvinar lateral del tálamo y el colículo superior. Y por último tenemos el sistema atencional anterior o red de ejecución. Este sistema es el encargado de la atención selectiva, de la atención sostenida y de la atención dividida que ya había mencionado anteriormente. Está relacionado con la corteza prefrontal de dorsolateral, con la corteza orbitofrontal y con la corteza cingulada anterior, con el área motora suplementaria y con el neostriado, es decir, el núcleo caudal. Continuamos. Vamos a ver aquí unos ejemplos de atención. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es cuando durante la conducción hacemos uso de todos los subprocesos atencionales. Necesitamos estar despiertos al volante. Esta es la atención arousal. Ser capaces de centrar nuestra atención en los estímulos de la carretera. Aquí entra nuestra atención focalizada. Ser capaces de mantener la atención largos periodos de tiempo en lo que ocurre en el trayecto, que esta sería la atención sostenida. Ser capaces de no distraernos con estímulos irrelevantes, esta sería la atención selectiva. Y ser capaces de cambiar nuestro foco de atención repetidas veces de nuestro carril al carril del otro lado, cuando vamos a adelantar o cuando vamos a pasar de un carril al otro para hacer un desvío. Esta es la atención alternante. Tenemos que tener la capacidad de realizar todas las acciones necesarias para la conducción, como usar los pedales, manejar el volante, cambiar de marcha a la vez. Es ahí donde entra la atención dividida. Ese es un ejemplo muy básico. Por último, tenemos los diferentes trastornos que afectan a la atención. Uno de los más comunes y más conocidos es el TDAH. El trastorno TDAH o trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad en alguno de los casos, conlleva una dificultad para dirigir y controlar la atención, así como la conducta en general. Se ha descubierto que el cerebro de las personas con TDAH muestran una serie de diferencias anatómicas en el núcleo accumbens, en el núcleo caudado, en el putamen, en la amígdala, en el hipotálamo, en áreas prefrontales y en el tálamo. Pero adicional a eso tenemos otros tipos de daños. Por ejemplo, tenemos el estado de coma, el estado vegetativo, el estado mínimo de conciencia, un traumatismo cráneoencefálico por accidente, la enfermedad del Alzheimer también molesta, la esquizofrenia también afecta esta parte, la dislexia o en el peor de los casos, y cuando avanza mucho el Alzheimer o la esquizofrenia, concluimos con la demencia. El trastorno de ansiedad también afecta la atención. Por último, tenemos cómo medir y evaluar la atención. Mediante una completa evaluación neuropsicológica podemos medir de una manera eficaz y fiable la atención y otras habilidades cognitivas. Cabe resaltar que evaluar los diferentes tipos de atención puede ser de gran ayuda en diferentes ámbitos de la vida, como en ámbitos académicos, ámbitos clínicos, ámbitos profesionales. Entonces, para poder tener como que
una asesoría general con una evaluación neuropsicológica completa podemos llegar a ello. Por último, tenemos cómo rehabilitar la memoria o mejorar la atención. ¿Cómo rehabilitar la atención o mejorar? La plasticidad cerebral es la base de la rehabilitación de la atención y de las demás capacidades cognitivas. El cerebro y sus conexiones neuronales se fortalecen con el uso de las funciones que dependen de estos, de modo que si ejercitamos frecuentemente la atención, las conexiones cerebrales de las estructuras tienen una capacidad de fortalecerse. Esto lo podemos hacer con diferentes juegos, retención numérica, retención de palabras, entre otros que podemos encontrar, o en dicho caso de necesitar una terapia, el terapeuta no las va a ofrecer durante esto. Entonces este sería mi video para tratar el tema del desarrollo cognitivo de la atención para la Universidad Minuto de Dios.